Bueno chicos, muy buenas noches. Comenzaremos con con los ejercicios correspondientes a la clase del 12 de abril. Entonces comenzaremos con el primer ejercicio. Hasta aquí hemos avanzado a dinámica lineal, ¿no? En dinámica circular se aumenta un concepto de aceleración centrípeta, ¿ya? Esta aceleración siempre está en dirección a un origen. Ahora les explico cómo. Bueno, les voy a explicar ese concepto comenzando con el primer ejercicio. Me dice lo siguiente. Una esfera rueda alrededor de una circunferencia. Calcular el ángulo beta en el cual la reacción normal, podríamos decir, en el cual la reacción es la cuarta parte de su peso, siendo su velocidad a esa altura la mitad de la velocidad obtenida si el cuerpo cayera libremente de A. Parece un poco eh, muy... Hay que leer varias veces para entender qué es lo que está sucediendo en el problema. ¿Ya? Entonces, para comenzar el problema yo voy a colocar solución. ¿Ya chicos? Solución. Dice, una esfera rueda alrededor de una circunferencia. Muy importante. Cuando ya analizamos dinámica circular, normalmente o la mayoría de las veces, bueno, por no decir todo, siempre va a estar, al hablar de circular, siempre vamos a tratar de una circunferencia, de una rotación circular, etcétera, etcétera. ¿Ya chicos? Entonces, en dinámica circular que se les pegue que ya empezamos a tratar con circunferencias, con rotaciones, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, para este tipo de ejercicios, lo primero y lo primordial es ubicar el punto, el centro o el origen. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, ¿dónde estaría el origen? El origen o el centro de la circunferencia. Acá no, se los voy a colocar con azul. Este sería el origen. ¿Ya? Es muy importante que primero ubiquen cuál es el origen de todo el sistema que estamos tratando. ¿Ya? Entonces me dice, sabemos que esta esfera, la que está en negro acá, rueda alrededor de la circunferencia, dice, ¿no? De una circunferencia. Me dice, calcular el ángulo beta, ahí está, ¿qué ángulo es? En el cual la reacción es la cuarta parte de su peso. ¿No? La reacción es la cuarta parte de su peso. Siendo su velocidad, ya eso después lo vamos a entender. Ya después lo vamos a... Entonces, plantearemos hasta la coma. ¿Ya? Lo siguiente, de la misma manera que planteábamos dinámica lineal, siempre comenzábamos con diagramas de cuerpo libre. En este caso también es muy importante, diagrama de cuerpo libre de la esfera. Ahora, yo les decía que es primordial ubicar el origen. ¿Por qué? Porque bajo este origen yo ubico mis ejes. Yo les decía en dinámica lineal que el eje X siempre debe estar paralelo a la superficie. ¿No? En este caso, mi eje X siempre tiene que estar en dirección al origen. Muy importante ya, chicos. Y mi eje Y debe formar 90 grados con mi eje X. ¿Lo ven? Siempre se arma un 90 grados. En este caso podríamos decir que que en esta partecita, en este pedacito, es paralelo a la superficie, ¿no? Pero la superficie es circular. Solamente en ese punto, ojo, en esa partecita. Porque después ya se va desviando, ¿no? Se va a ir a este lado y va a armar una circunferencia y a este lado también, ¿no? Entonces, en esa pequeña parte podría decirse que es paralelo, ¿ya? Entonces, una vez ubicados mis ejes, si quieren yo los puedo copiar directamente para no perder mucho tiempo. Voy a copiar y acá voy a añadir un poco de tamaño y podemos trabajar, ¿no? Acá estaría mi esfera, si ustedes desean puedo volver a pintarla de esa manera. Y le puedo añadir el origen, ¿no? Aquí, ese es mi origen o el centro de la circunferencia, ¿no? Ya. Como segundo paso,
¿qué es importante hacer? Siempre ubicamos la dirección de la aceleración, ¿no? En dinámica circular ya hablamos de aceleración centrípeta. Entonces siempre es importante ubicar, siempre la aceleración centrípeta va a estar en dirección a el origen. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Entonces, continuando con el problema, ya tenemos ubicada la aceleración. ¿Qué podríamos hacer? Plantear las distintas fuerzas que actúan en mi cuerpo, ¿no? Entonces, la primera y la primordial siempre es el peso, masa por gravedad, ¿no? Y si ustedes observan, me dice un poco o me habla de reacción. ¿Cuál sería la reacción? ¿A qué reacción se refiere? Lo más lógico y lo más lógico al estar sobre una superficie se refiere a la reacción normal. En este caso, para nosotros, la reacción normal va a ser perpendicular al eje Y o paralelo al eje X. Va a estar sobre mi eje X. ¿No? Porque justamente, les repito, en este pedacito, la normal va a estar apuntando siempre al centro. ¿No? Por eso siempre tiene que estar sobre el eje X. ¿Ya? Listo. Ahora lo que también teníamos que hacer, o si ustedes recordarán, es el ángulo, ¿no? Ubicar el ángulo para poder descomponer. Entonces, el ángulo está sobre una horizontal, que sería esta, ¿no? Es horizontal. Entonces, sobre esta horizontal está mi ángulo beta, ¿no? ¿Cómo yo busco paralelos? No, busco perpendiculares, ¿no? De este lado busco perpendicular. Si yo segmento esta parte, voy a agrandar un poquito para que se pueda ver mejor. Si yo segmento, acá se forma una perpendicular, ¿no? Entonces, este lado, sobre este lado se va a ubicar beta. Busco otra perpendicular, el otro lado. Busco perpendicular, acá se armaría un ángulo perpendicular. Entonces acá estaría. El ángulo beta se encuentra acá, ¿no? Listo, en base a eso yo puedo descomponer la única fuerza que yo tengo que no está sobre los ejes, ¿no? Entonces en este caso sería gravedad está sobre el ángulo, está junto al ángulo mejor, coseno de beta, ¿no? Y acá está opuesto al ángulo, masa gravedad por el seno de beta, ¿no? Y acá ya podríamos plantear solamente una ecuación, ¿ya? Que es la siguiente. Yo digo, sumatoria de fuerzas hacia el centro es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Ya? Y listo. Es la única ecuación que se plantea. Ya no son dos ecuaciones. Vamos a ver en los siguientes ejercicios si nos es útil las otras ecuaciones. ¿Ya? Pero en este caso no, en este ejercicio. Entonces, resolvemos rápidamente. Todas las fuerzas con dirección al centro. ¿Cuál es? Solamente la normal, ¿no? Opuestas al centro, a este centro, a esto me refiero. Sería masa por gravedad por el seno del ángulo beta. Va a ser igual a masa. Nosotros sabemos, o yo entiendo que con el ingeniero ya han visto, que la aceleración centrípeta es igual a ¿qué cosa? ¿A qué es igual? Podríamos decir a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, ¿no? Entonces reemplazo simplemente eso. Velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Seguimos simplificando. Y aquí ya entra la parte del enunciado, que me dice lo siguiente. Voy a subrayar. Calcular el ángulo beta en el cual la reacción, dice, es la cuarta parte de su peso. Entonces, ¿cómo yo puedo deducir esa ecuación? Yo digo que la normal es la cuarta parte del peso.
masa por gravedad sobre 4. Ya, acá si ustedes quieren yo le coloco ecuación número 1. Y acá, si desean, ecuación número 2. ¿Ya? Yo puedo decir reemplazando directamente. Reemplazando 2 en 1. Y ya. Entonces yo digo, masa gravedad sobre 4 menos masa gravedad por el seno del ángulo beta va a ser igual a masa por velocidad del cuadrado sobre radio. Y aquí ya podría hacerme yo la pregunta, ¿no? Si quieren ustedes, si desean, yo me puedo colocar ecuación número 3, ¿no? Para poder anotarme qué estoy haciendo, ¿no? De acá mi incógnita es beta, ¿no? Mi incógnita es beta. Pero que también yo no sé. Mira, si se dan cuenta, la masa, la gravedad siempre es dato. La masa, si ustedes observan, miren, ¿no? De una vez podemos simplificar. Masa, masa, masa. El radio, si ustedes observan, como me está dando la gráfica, podríamos incluso aceptar que es dato, ¿no? ¿Qué es lo que yo no tengo? La velocidad. Es una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Pero justamente el enunciado me da para lo siguiente. Me dice, si quieren lo subrayo con, siendo su velocidad a esa altura, la mitad de la velocidad obtenida si el cuerpo cayera libremente de A. ¿No? Si el cuerpo cayera libremente de A. Y aquí, ojo, subrayo con rojo si ustedes quieren. Libremente. ¿A qué se refiere con libremente? Con caída libre, ¿no? Caída libre. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que el objeto, digamos, tenemos nosotros la esfera, acá. Este es el punto A. Y acá si quieren coloco el ángulo beta. Acá si quieren. A ver cómo lo colocamos. Un poquito. Así. ¿Ya? Uy, un poquito más redondo. Más o menos ahí. ¿Ya? Y es más o menos así, ¿no? Este es mi ángulo beta. Se supone que está ahí, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere al decirme si la altura, bueno, su velocidad a esa altura, siendo su velocidad a esa altura la mitad de la velocidad obtenida si el cuerpo cayera libremente? Entonces, si el cuerpo cayera libremente hasta aquí, yo puedo decir que hay una altura h mejor para que se entienda. Yo tengo que obtener esta velocidad de caída, ¿ya? Y esta velocidad ya puedo decir que, y aquí también va a haber otra velocidad, ¿no? La velocidad tangencial. Entonces, esta velocidad tangencial, ¿qué me dice? Repitamos, a esa altura la mitad de la velocidad obtenida si el cuerpo cayera libremente de A. Entonces, esto debería ser a la velocidad sobre 2. ¿No? De esa manera yo puedo hallar B. B minúscula, ¿no? B mayúscula yo la puedo hallar por caída libre. Y la hallaremos. Yo puedo decir por caída libre, digo lo siguiente. Velocidad al cuadrado va a ser igual. Velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por altura. Sabemos que cayera libremente va a caer con una velocidad inicial de 0. Entonces la velocidad yo puedo decir que es raíz de 2 gravedad por altura, ¿no? ¿Qué incógnita me falta aquí? Ya, me falta, a ver, un momentito, voy a colocar esto más, ya. Este es el radio, ¿no? Y acá también podríamos decir que es un radio. Y acá también esta distancia podríamos decir que es radio, ¿no? Es una circunferencia. ¿Qué incógnita me faltaría aquí? Simplemente la altura, ¿no?
Porque la gravedad siempre es dato. ¿La altura cómo la hallaría? Con respecto a algo. Si yo me doy cuenta, miren, si ustedes pueden observar, si ustedes observan su gráfica, acá se arma un triángulo rectángulo, ¿no? En donde tenemos lo siguiente. Si quieren acá lo coloco. Un triángulo rectángulo con azul. Acá vamos a tener la altura h, acá vamos a tener r y acá vamos a tener beta. ¿Qué relación trigonométrica puedo hacer? R está junto al ángulo. No, mejor dicho, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? ¿Qué es? Seno de beta. Es cateto opuesto h sobre r. Entonces, de esta manera yo puedo ver h, r, seno de beta va a ser igual a h. Listo, yo ya tengo. Mejor lo dejo con b cuadrado, ¿ya? Ahí, ahí está. Mejor lo dejaré con b cuadrado. Y seguiremos resolviendo. B al cuadrado va a ser igual a 2 veces gravedad por r por el seno de beta. Yo tengo mi ecuación número 4. Finalmente, ¿cómo era la ecuación? Simplemente le divido entre 2, ¿no? A ver, déjenme revisar. Voy a tener que dividir sí o sí, ¿no? Voy a tener que dividir. Bueno, ya. Entonces yo puedo decir que b va a ser igual. Voy a tener que pasar la raíz sí o sí. Gravedad r por el seno de beta. Todo esto sobre 2, ¿no? Y esta recién que sea mi ecuación número 4. ¿Ya? Esta que sea mi ecuación número 4. Porque es la b tangencial, ¿no? Y ahora sí, puedo decir, reemplazando 4 en mi ecuación número 3. Y reemplazo. ¿Qué tengo? Va a quedar gravedad sobre 4 menos gravedad seno de beta, gravedad por el seno de beta, va a ser igual a ¿qué cosa? Velocidad al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Raíz. Gravedad r por el seno de beta sobre 2. Todo esto elevado al cuadrado. Y todo esto sobre el radio, ¿no? Y de acá ya la única incógnita que yo tengo es beta, ¿no? Entonces, rápido resolviendo, podríamos decir gravedad por el seno de beta. Este cuadrado se va a repartir. Se me va a quedar 2 veces gravedad radio por el seno de beta sobre 4 veces r. Radio con radio se puede ir. Esto se puede ir 1 y esto puede ser 2. ¿Qué más? Las gravedades, ¿no? Las gravedades se pueden ir. Finalmente, ¿qué me quedaría? Un cuarto menos el seno de beta va a ser igual. Todo se ha ido, ¿no? Quedaría un medio por el seno de beta. ¿Qué más? Seguimos. Un cuarto. Este pasa con positivo. Un medio sería 3 medios, ¿no? 3 medios del seno de beta. Pasa a multiplicar, pasa a dividir, sería 12 sobre 2 o un sexto. Si estoy en lo correcto. Exactamente. Por el seno de menos 1. Ya, directo, no rápido haciendo. Beta. Finalmente beta. Beta va a ser igual a ¿cuánto? Si sacamos, yo obtengo un valor de 9,59 grados. Y esa sería mi respuesta, ¿no? Esta parte, ¿cuál podría ser el problema? Un poco el enunciado, ¿no? Cuesta un poquito entender. Es muy importante leer 2, 3, 4 veces el enunciado y entenderlo bien, ¿ya, chicos? Porque, por ejemplo, es un poco ambiguo, ¿no? Me dice, por ejemplo, al final me dice si el cuerpo cayera libremente. Pero que yo podría también asumir que
cae toda esta parte, ¿no? También podría asumir eso. Entonces tienen que entender y hacerlo más coherente. Si yo asumo eso, a ver, no sé si ustedes pueden resolverlo, puede ser como tarea. Asumo esa altura de caída en acá, ¿no? Ya no sería eh, seno de beta, simplemente sería ir. A ver, intenten resolver sin seno de beta en esta parte, ¿no? Y les va a salir algo un poco incoherente, ¿no? Que no va a tener sentido. Les va a salir ángulos muy incoherentes. Entonces, revísenlo. O un ángulo, no incoherente. Creo que salía un ángulo más grande, ¿no? Creo que me salía 14. Pero también, como les digo, tienen que eh, revisarlo, ¿no? Ver qué es lo más coherente, ¿no? Es un poco, eso podría ser un poco, en este caso era un poco la pescadita de este ejercicio. Solamente consideramos esta alturita. ¿Ya, chicos? Listo.